Bienvenido a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de Chihuahua. Antes de iniciar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos estás viendo y la hora exacta en la que escuchas esta narración. Nos interesa saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. La región de Cusi-Huiriachi, a poco más de 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Chihuahua, fue alguna vez escenario de una próspera fiebre minera. A principios del siglo XX, cuando la Revolución Mexicana comenzaba a ensombrecer el país, este antiguo pueblo minero ya languidecía, erosionado por el tiempo y el abandono. En las faldas de la Sierra Madre Occidental, entre cañones profundos y barrancos escarpados, Cusi-Huiriachi guardaba secretos más oscuros que el mineral que por décadas habían extraído de sus entrañas. La mañana del 18 de febrero de 1915, un jinete llegó exhausto al destacamento militar en Cuauhtémoc. Las autoridades locales registraron que Emiliano Durán, un trabajador de la hacienda Los Álamos, traía noticias perturbadoras. La familia Montoya había sido encontrada en circunstancias inexplicables. Salvador Montoya, el patriarca, su esposa Concepción y sus dos hijas mayores aparecieron muertos en su propia casa. Solo el hijo menor, Héctor Montoya, de 19 años, sobrevivió. Lo que convirtió este incidente en algo más que otra tragedia de la época fue el inquietante testimonio del joven Héctor. Según los registros del reporte inicial, el muchacho afirmaba que su familia había sido víctima de la justicia corrompida, un término que nadie comprendió en su momento, pero que resonaría por décadas en los valles de Chihuahua como un eco imposible de silenciar. Pese a la violencia generalizada durante la Revolución, el caso Montoya desconcertó a las autoridades por un detalle que no encajaba. No hubo robo, no hubo evidencia de invasión, y lo más perturbador, no se encontró ningún arma. Solo quedaron 4 cuerpos con expresiones de terror indescriptible y un joven superviviente cuya versión cambiaría inexplicablemente con el paso de las semanas. La hacienda de los Montoya no era particularmente ostentosa, pero destacaba entre las construcciones circundantes. Situada a las afueras de Cusi-Huiriachi, la propiedad se extendía por varias hectáreas en una pequeña meseta con vista al valle. La casa principal, de adobe y madera, tenía 2 plantas y un sótano excavado en la roca, algo inusual para las construcciones de la región. Este detalle aparece mencionado en repetidas ocasiones en los informes posteriores, como si guardara alguna relevancia que las autoridades de la época no supieron interpretar. Salvador Montoya, un hombre de 46 años, según los registros parroquiales, había llegado a la región alrededor de 1902. Los archivos municipales lo describen como un comerciante próspero que rápidamente se estableció como intermediario entre los mineros locales y los compradores extranjeros. Sin embargo, tal como revelaría una investigación posterior, el origen de su fortuna permaneció siempre en una conveniente penumbra. Los testimonios recopilados de los trabajadores de fincas vecinas durante las semanas siguientes al incidente presentan a la familia Montoya como reservada, casi hermética. Casi nunca se les veía en el pueblo, declaró Rosario Méndez, una vendedora del mercado local. La señora venía 2 veces al mes con las niñas, compraba en silencio y se marchaba antes del mediodía, siempre en silencio, como si temieran que alguien les hablara. Concepción Montoya, cuyo apellido de soltera era Aguirre, según un acta matrimonial localizada en la parroquia de San Francisco de Borja, era descrita como una mujer de complexión delgada y semblante perpetuamente preocupado. Las hijas, Lucía de 22 años y Mercedes de 20, raramente interactuaban con la comunidad. Un antiguo maestro del pueblo recordaba a las hermanas como inusualmente brillantes, pero tristemente retraídas. Héctor, el más joven de los Montoya, representaba la excepción en aquella familia de sombras. Según varios testimonios concordantes, el muchacho buscaba cualquier pretexto para escapar del sofocante ambiente familiar. Trabajaba ocasionalmente en los establos del pueblo, socializaba con los jóvenes locales y, según rumores persistentes,
cortejaba a la hija de uno de los pocos mineros prósperos que quedaban en Cusihuiriachi. Lo que nadie pudo explicar entonces, ni en las décadas posteriores, era cómo una familia aparentemente normal podía mantenerse tan aislada en una comunidad tan pequeña sin despertar mayores sospechas. Era como si un pacto de silencio hubiera envuelto a los Montoya, un pacto que solo se rompería con el eco de 4 muertes inexplicables. La tarde del 17 de febrero de 1915, una lluvia inusual para la temporada descendió sobre Cusihuiriachi. El registro meteorológico de la estación más cercana, conservado milagrosamente pese a los tumultos revolucionarios, confirma este fenómeno atípico. Precipitación inesperada, vientos del sureste, anotó escuetamente el encargado. Según el testimonio inicial de Héctor Montoya, recogido apresuradamente por el capitán Rodrigo Valenzuela de la guarnición de Cuauhtémoc, esa misma tarde su padre había recibido la visita de 3 hombres. Llegaron cuando comenzaba a llover, declaró Héctor. Uno de ellos llevaba un maletín negro. Mi padre los recibió como si los esperara, aunque nunca los había mencionado antes. De acuerdo con esta primera declaración, los visitantes permanecieron en el despacho de Salvador Montoya durante casi 2 horas. Nadie más que el patriarca interactuó con ellos. La familia fue instruida para cenar sin él, algo que, según Héctor, no era extraño cuando mi padre tenía negocios. Lo que sucedió después se convertiría en el centro de todas las investigaciones, rumores y leyendas que durante décadas alimentarían el misterio de los Montoya. Escuché un grito, continuaba la declaración de Héctor. No fue un grito normal de miedo o dolor. Fue como si alguien hubiera visto algo que no debería existir en este mundo. El joven Montoya afirmó que cuando bajó al despacho encontró la puerta abierta. Su padre estaba solo, sentado en su escritorio, con la mirada fija en un documento que sostenía con manos temblorosas. No había señal de los visitantes. Me miró como si yo fuera un extraño, declaró Héctor. Luego dijo algo que no entendí. La justicia viene desfigurada esta noche. Cierra todas las puertas. Salvador ordenó a su hijo que reuniera a la familia en la sala principal. Según este primer relato, el patriarca quemó el documento en la chimenea, cerró meticulosamente cada ventana y puerta de la casa y finalmente reunió a su esposa e hijas para comunicarles algo que Héctor no pudo escuchar, pues fue enviado al establo a comprobar que los caballos estuvieran asegurados. Cuando regresé, continuaba la declaración, todos estaban sentados en silencio. Mi madre lloraba sin hacer ruido. Mis hermanas parecían estatuas. Mi padre me entregó un pequeño revólver que guardaba en su despacho y me dijo que vigilara la puerta trasera. No dejes entrar a nadie, me dijo, ni siquiera si reconoces su voz. Hasta aquí el relato de Héctor seguía una lógica comprensible, considerando el contexto de inestabilidad que azotaba la región. Muchas familias acaudaladas temían asaltos o represalias de las distintas facciones revolucionarias. Sin embargo, lo que vendría después transformaría un aparente caso de violencia revolucionaria en algo mucho más oscuro. Según la declaración inicial, Héctor permaneció en su puesto durante aproximadamente 2 horas. La lluvia había cesado, pero la noche era inusualmente fría y oscura. No se veía ni una estrella, recordaba el joven. Era como si el cielo hubiera desaparecido. Alrededor de la medianoche, Héctor escuchó algo. No pasos, no voces, sino un sonido que describió como un lento arrastre, como si algo muy pesado se moviera por el techo de la casa. Asustado, abandonó su posición para alertar a su padre. Lo que encontró al entrar en la sala principal quedó registrado en su declaración con una brevedad que contrasta con el horror que debió experimentar. Estaban todos sentados como los dejé, pero ya no estaban con nosotros. Sus ojos miraban algo que yo no podía ver. Salvador, Concepción, Lucía y Mercedes Montoya fueron hallados muertos en la sala principal, sentados en la misma posición en que Héctor los había dejado horas antes. No había signos de violencia evidentes, excepto por una perturbadora rigidez en sus facciones, que el médico local describió en su informe como una expresión de terror extremo, como si hubieran contemplado algo indescriptible.
Las puertas permanecían cerradas por dentro, las ventanas aseguradas. No había señales de entrada forzada. El revólver que Héctor supuestamente llevaba nunca fue encontrado. La única persona que podía explicar lo ocurrido era el propio Héctor Montoya, y su relato inicial resultaba, en el mejor de los casos, incompleto, en el peor completamente inverosímil. Es importante resaltar que la región de Cusihuiriachi atravesaba un periodo particularmente caótico en aquel febrero de 1915. Las fuerzas revolucionarias y federales se disputaban el control del estado de Chihuahua. La comunicación era precaria y la mayoría de los sistemas de administración de justicia funcionaban de manera improvisada. Este contexto explica por qué la investigación inicial sobre los Montoya fue tan rudimentaria. El propio capitán Valenzuela, quien tomó la primera declaración de Héctor, admitió años después en una correspondencia privada que teníamos decenas de muertos cada semana. El caso Montoya era solo uno más en la lista, aunque con circunstancias peculiares. Sin embargo, lo que distinguió este caso fueron dos elementos. Primero, la inexplicable causa de muerte de 4 personas en una casa cerrada desde dentro. Segundo, la evolución del testimonio del único superviviente. 3 días después del incidente, Héctor Montoya modificó su declaración. Ya no mencionaba sonidos extraños en el tejado. En su lugar, afirmaba que un grupo de hombres armados había irrumpido en la casa, forzando a la familia a ingerir algún tipo de veneno. ¿Por qué él había sido perdonado? Me escondí en el sótano, fue su nueva versión. Una semana más tarde, volvió a cambiar su historia. Ahora afirmaba que su padre había recibido amenazas durante meses por negarse a pagar extorsiones a una facción revolucionaria. La noche fatídica, Salvador habría envenenado a su familia y luego a sí mismo para evitar un destino peor. Me perdonó porque soy el único que puede continuar el apellido, declaró Héctor en esta tercera versión. Cada nueva declaración contradecía a la anterior y todas presentaban incongruencias con las evidencias físicas. No se encontraron rastros de veneno en los cuerpos, no había señales de entrada forzada y, lo más perturbador, los informes preliminares del médico local indicaban que las víctimas habían muerto aproximadamente a la misma hora, sin aparente intervención externa. Es como si hubieran muerto de miedo puro, escribió el doctor Esteban Rojas en sus notas personales, encontradas décadas después en el archivo municipal. No hay explicación médica que pueda satisfacer lo que mis ojos han visto. La investigación quedó oficialmente estancada hacia finales de marzo de 1915. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio local y el caso archivado como muertes por causas desconocidas, posiblemente relacionadas con actividades revolucionarias. Héctor Montoya vendió la propiedad familiar por una fracción de su valor real a un terrateniente de la región y abandonó Cusihuiriachi. Durante décadas, nadie supo qué había sido de él. La hacienda Montoya permaneció deshabitada, convirtiéndose gradualmente en otra de las tantas ruinas que salpican el paisaje de la Sierra Madre. Pero la historia de los Montoya apenas comenzaba a escribirse. El verdadero horror no residía en las 4 muertes inexplicables, sino en lo que vendría después, en los secretos que la propiedad escondía y en la sombra que la justicia, corrompida, proyectaría sobre la región durante las décadas siguientes. El término justicia corrompida, mencionado por Salvador Montoya poco antes de su muerte, adquiriría con el tiempo un significado mucho más literal y perturbador de lo que cualquiera hubiera podido imaginar aquella lluviosa noche de febrero. Los pueblos pequeños tienen larga memoria. En Cusihuiriachi, la tragedia de los Montoya se convirtió rápidamente en el centro de especulaciones y teorías improvisadas. La versión oficial, aquellas muertes inexplicables posiblemente relacionadas con la revolución, nunca satisfizo a la población local. Apenas unas semanas después del incidente, comenzaron a circular rumores sobre la verdadera naturaleza de los negocios de Salvador Montoya. Un antiguo empleado de la hacienda, Aurelio Mendoza, afirmaba que el patriarca no solo comerciaba con minerales. Varias veces al mes llegaban cajas selladas desde la frontera norte,
declaró Mendoza ante varios parroquianos de la cantina local, según recoge un informe informal de la época. Nunca supimos qué contenían, pero siempre llegaban de noche y siempre había hombres armados escoltándolas. Otros testimonios sugerían conexiones entre Salvador Montoya y autoridades judiciales de Chihuahua capital. Era amigo personal del juez Velasco, aseguró Domingo Ordóñez, un antiguo funcionario municipal, en un registro que sobrevivió milagrosamente al incendio del ayuntamiento en 1917. Varias causas contra Montoya desaparecieron misteriosamente de los archivos municipales. Estos retazos de información, recogidos de manera fragmentaria y a menudo contradictoria, sugieren que Salvador Montoya operaba en una zona gris de la legalidad. Sin embargo, lo más inquietante no eran sus supuestos negocios ilícitos, sino las condiciones en que mantenía a su propia familia. Mercedes Ríos, quien trabajó brevemente como sirvienta en la hacienda Montoya alrededor de 1912, proporcionó uno de los testimonios más perturbadores sobre la dinámica familiar. Su declaración, recogida por un maestro local que compilaba historias del pueblo, resulta particularmente esclarecedora. La señora y las niñas nunca salían solas, siempre vigiladas, siempre en silencio. El señor Montoya era educado conmigo, pero sus ojos cambiaban cuando miraba a su familia. No era amor lo que vi en ellos. Según este mismo testimonio, la casa tenía reglas estrictas que todos debían seguir. Nadie podía entrar en el sótano excepto el señor. Las comidas se servían exactamente a la misma hora cada día. Las ventanas debían cerrarse al atardecer, incluso en verano. Y lo más extraño, había una habitación en el segundo piso que siempre permanecía cerrada. Ríos abandonó su empleo tras apenas 2 meses. La razón, según su testimonio, fue un incidente perturbador. Una noche escuché llantos que venían del sótano. No eran llantos de dolor, sino de algo más profundo. Al día siguiente, la señora Concepción tenía marcas en las muñecas, como si hubiera estado atada. Estos fragmentos de la vida cotidiana de los Montoya pintan el retrato de una familia aislada, no solo del pueblo, sino entre sí mismos. Una familia fragmentada por secretos, jerarquías rígidas y posiblemente abusos. Es en este contexto que debemos entender la reacción de la comunidad ante la partida apresurada de Héctor Montoya. Mientras algunos lo consideraban una víctima más de la tragedia familiar, otros lo veían con creciente suspicacia. Nunca mostró verdadero dolor, recordaba Josefina Terrazas, propietaria de la posada del pueblo donde Héctor se alojó tras el incidente. Organizó la venta de la propiedad con una frialdad impropia de alguien que acaba de perder a toda su familia. El comprador de la hacienda Montoya fue Fernando Almeida, un terrateniente con propiedades dispersas por todo el estado de Chihuahua. Según los registros notariales conservados en el Archivo Histórico Estatal, la transacción se completó en condiciones sorprendentemente favorables para el comprador. Lo más extraño fue que Almeida nunca ocupó la propiedad ni permitió que otros lo hicieran. Durante los siguientes 5 años, la hacienda permaneció cerrada, deteriorándose lentamente bajo el implacable sol de Chihuahua. Algunos lugareños aseguraban ver luces ocasionales en las ventanas superiores, pero nadie se atrevía a investigar. La Revolución Mexicana continuó su curso turbulento y gradualmente el caso Montoya fue perdiéndose en la memoria colectiva, sepultado bajo nuevas tragedias y urgencias. Para 1920, pocas personas fuera de Cusihuiriachi recordaban el extraño incidente de la familia encontrada muerta sin explicación aparente. Sin embargo, en los círculos más íntimos del sistema judicial chihuahuense, el caso nunca fue completamente olvidado. Existía un detalle, mencionado solo en documentos internos, que mantenía viva la inquietud entre algunos funcionarios. Las expresiones de terror en los rostros de los Montoya no habían desaparecido con la muerte. Los cuerpos fueron enterrados con los rostros cubiertos, revela un informe confidencial dirigido al gobernador provisional. Ni siquiera en la muerte sus expresiones se relajaron. Nadie que los vio podrá olvidar jamás esas muecas de horror absoluto. Este detalle macabro
sumado a la inexplicable causa de las muertes, mantuvo el caso Montoya en un inquietante limbo administrativo, oficialmente cerrado, pero marcado con un asterisco que sugería dudas no resueltas. Mientras tanto, Héctor Montoya había desaparecido del registro público. Con el dinero de la venta de la hacienda, insuficiente pero no insignificante, el joven se había esfumado. Al menos eso es lo que las autoridades asumieron hasta la primavera de 1920, cuando su nombre reapareció en circunstancias que arrojarían una nueva y perturbadora luz sobre los eventos de Cusihuiriachi. El 17 de marzo de 1920, un incendio destruyó parcialmente el juzgado de primera instancia de Ciudad Juárez. Entre los documentos rescatados del fuego, los funcionarios encontraron un manuscrito peculiar, una declaración jurada firmada por un hombre que se identificaba como Héctor Montoya. El documento, fechado apenas 3 días antes del incendio, contenía una narrativa tan perturbadora que el juez local decidió enviarlo directamente a la capital del estado para su evaluación. La transcripción completa nunca llegó a hacerse pública, pero fragmentos del texto fueron citados en correspondencia oficial entre autoridades judiciales. Escribo esta declaración con plena conciencia de que puede costarme la vida, comenzaba el documento. Durante 5 años he vivido con el peso de lo que presencié aquella noche en Cusihuiriachi y ya no puedo soportar el silencio. Lo que seguía era una versión radicalmente diferente de los acontecimientos del 17 de febrero de 1915. Según esta nueva declaración, Salvador Montoya no había sido simplemente un comerciante con conexiones turbias, sino el centro de una red de corrupción judicial que operaba en el estado desde hacía más de una década. Mi padre no comerciaba con minerales, afirmaba el documento. Comerciaba con sentencias. Vendía la justicia al mejor postor. El manuscrito detallaba un sistema elaborado mediante el cual Salvador Montoya actuaba como intermediario entre jueces corruptos y acusados adinerados. Por una suma considerable, podía garantizar sentencias favorables, desaparición de evidencia o incluso la liberación de criminales convictos. El sótano de nuestra casa no guardaba vino, continuaba la declaración. Guardaba documentos, pruebas contra todos sus socios. Mi padre llamaba a esa colección su seguro de vida. Si debemos creer esta versión de los hechos, los misteriosos visitantes de aquella noche lluviosa eran emisarios de un juez supremo que había sido recientemente implicado en un escándalo de corrupción. Habían venido a negociar la entrega de documentos comprometedores. Mi padre se negó, escribió Héctor. No por principios, sino porque pedía más dinero. Les dijo que tenía copias de todo y que si algo le ocurría, los documentos llegarían a la prensa de la capital. Pero lo más perturbador del manuscrito era la descripción de lo que supuestamente ocurrió después de que los visitantes se marcharan. No fueron ellos quienes mataron a mi familia, fue lo que trajeron consigo. Mi padre abrió el maletín negro después de que se fueran. Dentro había un objeto envuelto en tela oscura. La justicia corrompida, dijo mientras lo desenvolvía. Nunca llegué a ver qué era. Me ordenó vigilar la puerta trasera. Cuando regresé, todos estaban muertos, el maletín abierto, la tela vacía extendida sobre la mesa. Este fragmento resulta particularmente enigmático. ¿Qué objeto podría haber causado la muerte simultánea de 4 personas sin dejar rastros físicos? ¿Y por qué Héctor, el único que supuestamente no lo vio, fue también el único sobreviviente? El manuscrito concluía con una advertencia críptica. Ellos saben que sigo vivo, saben que vi los documentos. He pasado 5 años huyendo, pero ahora entiendo que no puedo escapar. La justicia viene por mí, tan deformada y corrupta como aquella noche. 3 días después de presentar esta declaración, Héctor Montoya desapareció nuevamente. Su cuerpo nunca fue encontrado. El manuscrito quedó archivado como una curiosidad judicial, una nota al pie en el voluminoso expediente de tragedias que la revolución había dejado a su paso. Para la mayoría de los funcionarios, se trataba simplemente del delirio de un hombre perturbado por el trauma. Sin embargo, algunas de las afirmaciones contenidas en el documento resultaron inquietantemente precisas. Una investigación discreta
ordenada por el nuevo gobierno estatal, confirmó que al menos 3 jueces mencionados por Héctor habían acumulado fortunas inexplicables durante la década anterior a 1915. Más significativo aún fue el descubrimiento, en 1922, de un compartimento oculto en el sótano de la ya ruinosa Hacienda Montoya. Fernando Almeida, el comprador de la propiedad, había finalmente decidido rehabilitarla. Durante las obras de renovación, los trabajadores descubrieron una cámara sellada tras una falsa pared. El contenido de esa cámara nunca fue divulgado oficialmente. Almeida abandonó abruptamente el proyecto de renovación y vendió la propiedad a precio de ganga. Los trabajadores fueron despedidos y el capataz, único testigo de lo encontrado en la cámara secreta, fue hallado muerto semanas después. Oficialmente, se determinó que había sido un accidente. La Hacienda Montoya cambió de manos varias veces durante las décadas siguientes. Ningún propietario permaneció en ella por más de unos meses. Gradualmente, la propiedad adquirió reputación de lugar maldito. Los lugareños evitaban pasar cerca al anochecer. Surgieron historias de luces inexplicables, sonidos extraños y, lo más inquietante, de personas que entraban en la propiedad y salían completamente transformadas, con la mirada perdida y expresiones de terror inmutable en sus rostros. Para mediados de siglo, Cusicuiriachi se había convertido en un pueblo casi fantasma. Las minas agotadas, la migración hacia las grandes ciudades y quizás, como algunos sugerían en voz baja, la sombra persistente del caso Montoya, habían vaciado sus calles y plazas. La hacienda, cada vez más deteriorada, se mantenía en pie como un monumento silencioso a una tragedia que el tiempo había diluido, pero nunca borrado por completo. Y en los archivos polvorientos de Chihuahua capital, el expediente Montoya permanecía cerrado pero no olvidado, marcado con esa enigmática frase que Salvador había pronunciado antes de morir: «La justicia viene desfigurada esta noche». En el otoño de 1967, más de 5 décadas después de los hechos originales, un joven estudiante de Derecho de la Universidad Estatal inició una investigación que eventualmente arrojaría nueva luz sobre el caso Montoya. Manuel Ordaz, nacido en Cusicuiriachi pero criado en la capital del estado, había crecido escuchando fragmentos de la historia como parte del folclore local. Para su tesis de licenciatura, decidió abordar el tema desde una perspectiva histórico-jurídica, analizando cómo el caso reflejaba la descomposición del sistema judicial durante los años revolucionarios. Lo que comenzó como un ejercicio académico, pronto se transformó en algo mucho más personal y perturbador. Ordaz descubrió que su propio abuelo, un funcionario menor en los juzgados de Chihuahua, durante la década de 1910, había tenido contacto directo con Salvador Montoya. «Mi abuelo nunca habló de esto en vida», escribió Ordaz en su diario personal, que años después sería donado al Archivo Histórico Estatal. Pero entre sus papeles encontré recibos firmados por Montoya, sumas considerables sin concepto especificado. Esta conexión personal dio a Ordaz acceso a círculos que habían permanecido cerrados para investigadores anteriores. Antiguos funcionarios judiciales, ahora ancianos retirados, accedieron a hablar con él bajo condición de anonimato. Sus testimonios, recogidos meticulosamente por Ordaz, confirmaron gran parte de lo que el manuscrito de Héctor había sugerido. Salvador Montoya había operado efectivamente como intermediario en una extensa red de corrupción judicial. «Era el hombre al que acudías cuando todo estaba perdido», confesó un antiguo secretario judicial. «Si tenías suficiente dinero, Montoya podía hacer que tu caso desapareciera o que la sentencia se redujera a nada». Otro testimonio, aún más inquietante, vinculaba a Montoya con casos particularmente graves. No solo eran delitos menores o económicos, hubo al menos 3 asesinos que salieron libres gracias a su intervención. Hombres que deberían haber sido fusilados regresaron a las calles como si nada. Estos testimonios daban credibilidad a la versión de Héctor sobre las actividades de su padre. Sin embargo, nada explicaba las extrañas circunstancias de las muertes, ni el objeto misterioso mencionado en el manuscrito. La investigación dio un giro inesperado.
cuando Ordaz localizó a una anciana en un asilo de Ciudad Juárez, quien aseguraba ser pariente lejana de Concepción Aguirre, la esposa de Salvador Montoya. Dolores Aguirre, de 84 años en el momento de la entrevista, proporcionó un nuevo ángulo a la historia familiar. Concepción no era feliz, nos escribía a escondidas. En sus cartas hablaba del castigo, siempre en clave porque temía que él las interceptara. Según Dolores, este castigo era un sistema diseñado por Salvador para mantener a su familia bajo control absoluto. Cuando alguien desobedecía sus reglas, los llevaba al sótano. Lo que ocurría allí, Concepción nunca lo especificó. Solo escribió una vez: nos muestra lo que guarda para quienes traicionan su confianza. Esta revelación conectaba inquietantemente con la mención del maletín negro y la justicia corrompida en el testimonio de Héctor. ¿Era posible que Salvador Montoya usara algún objeto particular para aterrorizar a su familia y mantenerla sumisa? La investigación de Ordaz adquirió un nuevo sentido. Ya no se trataba solo de documentar un caso histórico de corrupción, sino de entender qué había ocurrido realmente aquella noche de 1915, qué había matado a la familia Montoya y por qué el único superviviente había pasado el resto de su vida huyendo. Durante meses, Ordaz recorrió archivos, entrevistó a ancianos y recopiló fragmentos dispersos de información. Su tesis, que debería haberse completado en un semestre, se extendió por más de 2 años. Sus profesores comenzaron a mostrar preocupación por su obsesión con el caso, pero Ordaz se mantuvo firme. «Hay algo en esta historia que trasciende lo criminal o lo histórico», escribió en su diario. «Algo que permanece oculto, pero que sigue proyectando sus sombras sobre todos los que se acercan demasiado». El avance decisivo llegó en forma de una fotografía. En el archivo personal de un juez fallecido, cuya familia había accedido a que Ordaz revisara sus documentos, apareció una imagen amarillenta, tomada aproximadamente en 1910. Mostraba a un grupo de hombres elegantemente vestidos alrededor de una mesa. Entre ellos, Salvador Montoya. Lo que captó la atención de Ordaz no fueron los hombres, sino lo que había sobre la mesa, un extraño objeto que parecía una estatuilla o figura. Aunque la calidad de la fotografía era deficiente, se podía distinguir que representaba a una mujer con una balanza, la tradicional imagen de la justicia. Pero algo en la figura resultaba perturbador, incluso en la borrosa fotografía. Al reverso, una nota escrita a mano: «La justicia que nos protege». Sems, intrigado por este hallazgo, Ordaz intentó localizar más información sobre el objeto. Consultó con historiadores del arte, antropólogos y coleccionistas. Nadie pudo identificar exactamente la pieza, aunque un profesor de arte precolombino señaló similitudes con ciertas representaciones mixtecas y zapotecas de deidades de la muerte y el juicio. La investigación parecía estancada cuando Ordaz tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida: visitar los restos de la hacienda Montoya. Para 1969, la antigua propiedad era poco más que un conjunto de ruinas. El último intento de habitarla había sido en 1952, cuando un empresario de Chihuahua la compró como casa de vacaciones. Según los registros, la abandonó tras pasar solo una noche en ella. La vendió poco después a un precio irrisorio y nunca explicó públicamente los motivos. Desde entonces, la hacienda había sido saqueada por buscadores de tesoros y deteriorada por las inclemencias del tiempo. Las paredes de adobe se desmoronaban y el techo había colapsado en varias secciones. Solo el sótano, excavado en la roca, se mantenía relativamente intacto. Ordaz llegó a Cusihuiriachi una tarde de octubre. Los pocos habitantes que quedaban en el pueblo le advirtieron contra su expedición. «Esa casa devora a quienes entran solos», le dijo un anciano en la única tienda que permanecía abierta. «Lo que sea que busque, joven, no vale su cordura». Desoyendo las advertencias, Ordaz llegó a la hacienda cuando el sol comenzaba a ponerse. Armado con una linterna, cuadernos de notas y una cámara, se adentró en las ruinas que tantas veces había imaginado durante su investigación. La exploración del primer piso no reveló nada significativo.
Décadas de abandono habían borrado cualquier rastro de la familia que alguna vez habitó esos espacios. El segundo piso resultaba inaccesible debido al colapso de la escalera principal. Fue el sótano lo que atrajo irresistiblemente a Ordaz. La entrada, una pesada puerta de madera reforzada con hierro, permanecía sorprendentemente intacta. Se necesitó toda su fuerza para abrirla, como si las bisagras se resistieran tras décadas sin uso. Lo que encontró bajo tierra fue descrito en las últimas entradas de su diario, recuperado posteriormente junto a su cámara. El sótano es más grande de lo que esperaba. Al menos 3 habitaciones comunicadas entre sí. La primera parece haber sido un archivo. Estanterías vacías cubren las paredes. En el suelo, fragmentos de papel demasiado deteriorados para ser legibles. La segunda habitación es más pequeña. Hay cadenas oxidadas fijadas a la pared. No quiero pensar para qué servían. La tercera habitación está sellada con una puerta más reciente. Alguien la instaló mucho después del abandono de la casa. Tiene un candado moderno, pero la humedad ha corroído el mecanismo. Pude romperlo con una piedra. La entrada siguiente, fechada 2 horas más tarde, muestra un cambio notable en la caligrafía de Ordaz. Las letras son irregulares, algunas palabras apenas legibles, como si hubieran sido escritas por alguien en estado de extrema agitación. Encontré la cámara secreta, el compartimento que descubrieron en 1922. Alguien la selló nuevamente, pero dejó intacto su contenido. Hay documentos, cientos de ellos, pruebas de la corrupción, nombres, fechas, cantidades. La red era más extensa de lo que imaginé. Jueces, políticos, incluso un gobernador. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la estatuilla. Estaba en un nicho excavado en la pared del fondo, cubierta con un paño negro desintegrado por el tiempo. Es exactamente como la de la fotografía, pero verla directamente es difícil describir la sensación. Representa a la justicia, sí, pero deformada. La cara no es humana. Los ojos parecen seguirte. No me atreví a tocarla. Tomé fotografías desde todos los ángulos posibles. Necesito consultar con expertos. Hay inscripciones en la base, en un idioma que no reconozco. Es tarde, la luz se agota. Debería irme, pero antes quiero revisar un último conjunto de documentos que parece especialmente bien conservado. La entrada final, escrita con una caligrafía casi irreconocible, contiene solo una frase. Ahora entiendo lo que vieron. La justicia viene desfigurada y nadie escapa a su sentencia. Manuel Ordaz no regresó esa noche a Cusihuiriachi. Cuando los lugareños, preocupados por el joven investigador, se aventuraron a la hacienda a la mañana siguiente, encontraron sus pertenencias en el sótano. La cámara, el diario, su mochila, pero ningún rastro de Ordaz. Las fotografías que tomó de la estatuilla nunca llegaron a revelarse. El rollo había sido extraído de la cámara y no se encontró por ninguna parte. Las autoridades organizaron una búsqueda que se extendió por varios días. Perros rastreadores, policías y voluntarios peinaron los alrededores de la hacienda y los barrancos cercanos. Manuel Ordaz había desaparecido sin dejar rastro. El caso fue eventualmente archivado como una más de las desapariciones que ocasionalmente ocurren en las zonas remotas de la Sierra Madre. La teoría oficial sugería que Ordaz podría haber sufrido un accidente en alguna de las antiguas minas abandonadas que salpican la región. Su tesis inconclusa y sus notas de investigación fueron archivadas en la universidad. Con el tiempo, el caso Ordaz se fusionó con el mito más amplio de los Montoya, convirtiéndose en otro capítulo de una historia que nadie comprendía completamente. Sin embargo, la desaparición de Ordaz renovó brevemente el interés por el caso original. Un periodista de la capital realizó una serie de entrevistas con los pocos testigos que quedaban vivos. Su reportaje, publicado en un diario local en 1970, incluía un testimonio particularmente inquietante. Un antiguo servidor del juzgado de Chihuahua, quien había trabajado allí desde la época de la Revolución, afirmó haber visto una vez el contenido del maletín que los emisarios habían entregado a Salvador Montoya. No era una estatuilla común, declaró el anciano.
provenía de una colección privada de antigüedades prehispánicas. Representaba a una deidad zapoteca vinculada al inframundo y la justicia final. Según la leyenda, quien miraba directamente a sus ojos veía su propia muerte y los castigos que le esperaban por sus crímenes. ¿Cree usted en esas supersticiones?, preguntó el periodista. Yo no la miré directamente, respondió el anciano, pero vi lo que le pasó al juez que sí lo hizo. No murió, no inmediatamente, pero nunca volvió a ser el mismo. Se encerraba durante horas, murmurando sobre los ojos que juzgan. Semanas después se suicidó. Dejó una nota. La sentencia ha sido dictada. Este testimonio, aunque descartado por muchos como la exageración de un anciano que buscaba notoriedad, añadió otra capa al misterio. Era posible que un objeto antiguo cargado de significado ritual pudiera tener efectos tan devastadores en quienes lo contemplaban. La pregunta quedó sin respuesta. El caso Montoya, ya convertido en una amalgama de hechos históricos, rumores y elementos legendarios, se sumergió nuevamente en el olvido relativo. Para la mayoría de los historiadores y criminólogos, representaba simplemente un ejemplo más de cómo la violencia revolucionaria y la corrupción institucional habían distorsionado la justicia en aquel período turbulento. Pero en Cusi Huiriachi, los pocos habitantes que permanecieron nunca olvidaron. La hacienda Montoya, cada vez más derruida, se convirtió en un lugar tabú, evitado incluso por los más escépticos. Los niños crecían escuchando advertencias sobre la casa donde la justicia juzga para siempre. Y ocasionalmente, viajeros o investigadores desprevenidos se aventuraban hasta las ruinas, atraídos por la leyenda o la curiosidad histórica. Algunos regresaban con extrañas historias sobre sensaciones de ser observados. Otros no regresaban en absoluto. El caso permaneció dormido hasta 1988, cuando una serie de descubrimientos fortuitos reviviría el interés por la misteriosa familia Montoya y la noche en que la justicia llegó deformada a su puerta. Durante la renovación del edificio que albergaba el Archivo Judicial Estatal, en Chihuahua capital, un trabajador descubrió una caja metálica empotrada en una pared falsa. La caja, sellada y aparentemente olvidada durante décadas, contenía documentos relativos a varios casos históricos, incluido un sobre grueso marcado simplemente como Montoya, 1915. El contenido de este sobre resultó ser extraordinario. El expediente original completo del caso, incluyendo documentos que se creían perdidos o destruidos. Entre ellos, el informe detallado de la autopsia realizada a los 4 miembros de la familia Montoya, fotografías de la escena del crimen y, lo más sorprendente, una serie de cartas personales intercambiadas entre funcionarios judiciales de la época, discutiendo aspectos del caso que nunca llegaron a ser oficiales. El director del archivo, reconociendo la importancia histórica del hallazgo, contactó a Elena Fuentes, una historiadora especializada en criminología histórica de la región norte. Fuentes había publicado previamente trabajos sobre la administración de justicia durante la Revolución, pero nunca había abordado específicamente el caso Montoya. Cuando vi los documentos, supe inmediatamente que estaba ante algo excepcional, escribió posteriormente Fuentes en la introducción a su libro Justicia desfigurada, el caso Montoya revisitado. No solo por su valor histórico, sino por las preguntas inquietantes que planteaban. El informe de la autopsia, firmado por el doctor Esteban Rojas y un segundo médico identificado como J.L. Valverde, contradecía la versión oficial en varios puntos cruciales. Las 4 víctimas presentaban una extraña lesión ocular, hemorragias masivas en el interior del globo ocular, como si los vasos sanguíneos hubieran estallado simultáneamente. Más perturbador aún era el análisis cerebral. Los 4 sujetos presentan un patrón idéntico de microhemorragias en la región del lóbulo temporal, específicamente en las áreas asociadas con el procesamiento visual y emocional. La similitud y simultaneidad de estas lesiones no tiene precedente en mi experiencia médica. La conclusión de los médicos, cautelosamente formulada dadas las limitaciones científicas de la época, sugería que las víctimas habían experimentado un shock neurológico severo,
posiblemente desencadenado por un estímulo visual de intensidad anormal. En términos legos, escribieron, es como si hubieran visto algo que literalmente destruyó partes de su cerebro. La muerte sobrevino por paro cardiorrespiratorio secundario al shock neurológico masivo. Esta explicación médica, aunque preliminar y especulativa, daba credibilidad a la versión de Héctor Montoya sobre un objeto mostrado a la familia, algo cuya simple contemplación había resultado fatal. Aún más reveladoras resultaron las cartas privadas. En una de ellas, fechada el 7 de marzo de 1915, el juez Felipe Mendoza escribía a un colega en la capital: el asunto Montoya debe cerrarse definitivamente. Las implicaciones son demasiado graves. Si se conociera públicamente la naturaleza del objeto y su procedencia, podría desencadenar un pánico generalizado. Ya he ordenado que se selle el sótano y que toda referencia al artefacto sea eliminada de los registros oficiales. Otra carta, más críptica, mencionaba: el artefacto ha sido trasladado al lugar que discutimos. El custodio ha recibido instrucciones estrictas. Nadie debe verlo directamente bajo ninguna circunstancia. Es, como sospechábamos, mucho más antiguo de lo que Montoya creía. Y su origen no es zapoteca, sino de una civilización anterior de la que apenas tenemos registro. Elena Fuentes, intrigada por estas referencias, amplió su investigación más allá del ámbito judicial. Consultó con arqueólogos, antropólogos y expertos en culturas prehispánicas. La mayoría descartó la idea de un objeto con propiedades sobrenaturales, sugiriendo explicaciones alternativas, desde envenenamiento por sustancias desconocidas hasta histeria colectiva. Sin embargo, un antropólogo especializado en rituales funerarios prehispánicos mostró especial interés. Jacobo Herrera, investigador de la Universidad Nacional, había documentado leyendas similares en diferentes regiones de México, objetos rituales que supuestamente permitían ver el más allá o contemplar el juicio final. Estas leyendas aparecen en varias culturas precolombinas, explicó Herrera a Fuentes durante una extensa entrevista. Objetos considerados portales o ventanas a dimensiones espirituales. La mayoría son descritos como espejos de obsidiana, máscaras o estatuillas con ojos especialmente elaborados, a menudo incrustados con materiales reflectantes. Lo más interesante para Fuentes fue la conexión que Herrera estableció con prácticas judiciales antiguas. En algunas culturas, estos objetos se usaban en rituales de juicio. Se creía que al mirar en ellos, un culpable vería su propia condenación. El concepto es similar al espejo del alma en otras tradiciones. Un culpable enfrentado a su reflejo verdadero experimentaría un terror insoportable. Esta perspectiva antropológica abría una nueva dimensión en el caso Montoya. Era posible que Salvador, en sus tratos con figuras poderosas y corruptas, hubiera adquirido un artefacto ceremonial antiguo, usado originalmente en rituales de justicia, y lo habría utilizado como herramienta de control y amenaza sin comprender completamente su naturaleza. Aún más inquietante, ¿qué habría ocurrido si él mismo, un hombre que había torcido y corrompido la justicia durante años, se hubiera visto forzado a contemplar directamente aquello que había profanado? Con estas preguntas en mente, Fuentes tomó la decisión que tantos investigadores antes que ella habían tomado: visitar Cusihuiriachi y los restos de la hacienda Montoya. Para 1988, Cusihuiriachi experimentaba un modesto resurgimiento gracias al turismo incipiente. Su arquitectura colonial y su pasado minero atraían visitantes, principalmente en temporada alta. La leyenda de los Montoya, aunque no promocionada oficialmente, circulaba como una atracción secundaria, un cuento de horror local para entretener a los visitantes. Cuando Fuentes llegó al pueblo, encontró una actitud ambivalente hacia la historia. Algunos comerciantes habían capitalizado el misterio, vendiendo postales con imágenes manipuladas de la hacienda en su esplendor. Otros, principalmente los residentes más antiguos, se mostraban reacios a discutir el tema. «Trae mala suerte hablar de eso», le dijo una anciana que regentaba una pequeña posada.
Mi abuela siempre decía que nombrar a los Montoya era invitarlos a volver. La hacienda misma había sido parcialmente restaurada en 1982 como parte de un proyecto de preservación histórica. Sin embargo, el trabajo se había abandonado abruptamente tras un accidente en el que 2 trabajadores resultaron gravemente heridos cuando una pared se derrumbó sin explicación aparente, según los informes oficiales. Para cuando Fuentes la visitó, la propiedad estaba cercada y oficialmente cerrada al público. Un cartel advertía sobre el peligro de derrumbe. Sin embargo, como descubrió rápidamente, los lugareños sabían que la cerca tenía brechas y que ocasionalmente jóvenes y turistas se colaban para explorar las ruinas. Con la ayuda de un guía local reticente, Fuentes consiguió acceso a lo que quedaba de la hacienda. La casa principal era apenas un cascarón, con paredes parcialmente derrumbadas y sin techo. Del mobiliario y decoración originales, no quedaba absolutamente nada, saqueado o destruido décadas atrás. Lo que le interesaba a Fuentes, naturalmente, era el sótano. Según sus investigaciones, debería haber 3 habitaciones subterráneas, incluyendo la cámara sellada donde Manuel Ordaz había hecho su fatídico descubrimiento en 1969. La entrada al sótano estaba bloqueada, escribió posteriormente. No por un derrumbe natural, sino deliberadamente. Alguien había vertido concreto en el hueco de la escalera, sellándolo completamente. Esta medida extrema sugería un intento consciente de hacer inaccesible el nivel inferior. Las preguntas obvias eran: ¿quién lo había hecho y por qué? Y más importante aún, ¿cuándo? La respuesta a la última pregunta llegó inesperadamente durante una conversación con el alcalde de Cusihuiriachi. El funcionario, inicialmente reacio a discutir el tema, finalmente admitió que el sellado del sótano había sido ordenado por el gobierno estatal en 1970. Fue poco después de la desaparición de ese estudiante, explicó. Vinieron hombres de la capital, gente oficial. No dieron muchas explicaciones, simplemente ordenaron sellar el acceso y prohibir la entrada a la propiedad. Cuando Fuentes presionó por más detalles, el alcalde se mostró visiblemente incómodo. Mire, doctora, hay cosas de las que es mejor no hablar. Yo era joven entonces, pero recuerdo la cara de esos hombres cuando salieron del sótano. No era miedo lo que vi, era otra cosa, como si hubieran visto algo que los cambió para siempre. Este testimonio resonaba inquietantemente con los patrones que Fuentes había identificado en su investigación. Personas que experimentaban algún tipo de transformación tras visitar el sótano de los Montoya. Desde la familia original hasta Manuel Ordaz, pasando por propietarios posteriores y trabajadores, existía una constante de personas que entraban en contacto con algo en ese espacio subterráneo y quedaban profundamente alteradas. El alcalde concluyó con una advertencia que Fuentes incluiría en su libro. Sea lo que sea que busque, no está ahí abajo ahora. Se lo llevaron. Y si me pregunta, fue lo mejor que pudieron hacer. Algunas cosas no deberían ser vistas por ojos humanos. La investigación de Fuentes había llegado a un callejón sin salida física. No podía acceder al lugar donde supuestamente se había encontrado el misterioso objeto. Sin embargo, los documentos rescatados y los testimonios recogidos le permitían reconstruir una hipótesis sobre lo ocurrido. Salvador Montoya, intermediario en una red de corrupción judicial, había utilizado algún tipo de artefacto antiguo para amenazar y controlar tanto a sus socios criminales como a su propia familia. El objeto, probablemente de origen prehispánico, tenía propiedades que la ciencia moderna no podía explicar fácilmente, pero que producían efectos neurológicos devastadores en quienes lo contemplaban directamente. La noche del 17 de febrero de 1915, tras una disputa con emisarios de sus socios, Salvador había expuesto a su familia al objeto, quizás como demostración de poder o quizás por desesperación. El resultado: 4 muertes instantáneas por shock neurológico masivo. Héctor, el único que no vio directamente el artefacto, fue también el único superviviente. Los años siguientes vieron cómo el objeto permanecía oculto en el sótano, ocasionalmente descubierto por nuevos propietarios o investigadores, siempre con consecuencias trágicas.
Finalmente, en 1970, alguna autoridad con conocimiento del caso ordenó sellar el acceso y aparentemente recuperar el artefacto. ¿Pero dónde está ahora?, se preguntaba Fuentes en las conclusiones de su investigación. ¿Y quién lo custodia? Si aceptamos que este objeto existe y tiene las propiedades que los testimonios sugieren, su ubicación actual debería ser una preocupación prioritaria. La última pista sobre el paradero del artefacto apareció en forma de una nota breve en el reverso de una de las cartas recuperadas. Escrita a mano con una caligrafía diferente y sin firma, decía simplemente: trasladado definitivamente al depósito especial bajo custodia militar. Clasificación: máximo secreto. Codificación: espejo negro. Esta referencia al espejo negro intrigó particularmente a Fuentes. En su investigación posterior, descubrió que este término aparecía en antiguas leyendas mesoamericanas asociado con objetos ceremoniales que supuestamente permitían ver más allá de la realidad visible. Más significativo aún, encontró una mención similar en un inventario parcial de objetos confiscados por las autoridades mexicanas a saqueadores de tumbas en la década de 1930. El documento, conservado en el archivo del Instituto Nacional de Antropología, listaba un espejo negro de obsidiana con marco de oro y jade recuperado de una colección privada. La anotación final indicaba: trasladado por orden superior, destino clasificado. ¿Era este el mismo objeto que había causado la muerte de los Montoya? ¿Y dónde se encontraba ahora? Fuentes nunca pudo responder definitivamente estas preguntas. Su investigación publicada evitaba deliberadamente las especulaciones más extremas, centrándose en los hechos documentables y presentando el caso como un ejemplo de cómo la superstición y el trauma colectivo pueden entrelazarse con eventos históricos reales. Es improbable que un objeto pueda causar directamente los efectos descritos, concluía cautelosamente en su libro. Más factible es que estemos ante una combinación de factores, quizás un veneno desconocido, sumado a la sugestionabilidad de las víctimas y el contexto de terror psicológico en que vivía la familia Montoya. Sin embargo, en privado, Fuentes mantenía dudas. Demasiados testimonios independientes, demasiados documentos oficiales tratando el artefacto con un nivel de precaución inusitado, demasiadas coincidencias en las descripciones de sus efectos. En sus notas personales, nunca publicadas y encontradas solo después de su muerte en 2003, Fuentes escribió: hay cosas en este mundo que desafían nuestras categorías racionales. No sé qué era exactamente el objeto que Salvador Montoya guardaba, ni cómo funcionaba, pero estoy convencida de que era real y que sus efectos también lo eran. Algún día, quizás, la ciencia pueda explicar cómo un estímulo visual puede desencadenar reacciones neurológicas tan extremas. Hasta entonces, tal vez sea mejor que algunos secretos permanezcan enterrados. El libro de Fuentes, publicado en 1990, recibió atención modesta en círculos académicos. La mayoría de los historiadores lo consideraron una investigación rigurosa sobre un caso criminológico peculiar, valorando su contextualización del sistema judicial revolucionario sin dar mayor credibilidad a los elementos más sensacionalistas. Con el tiempo, el caso Montoya volvió a sumergirse en la penumbra del olvido relativo. Cusihuiriachi continuó su lenta transformación en destino turístico menor. La hacienda, con su sótano permanentemente sellado, se convirtió en parte del paisaje, una ruina más entre tantas que salpican el territorio mexicano. En los registros oficiales, el caso permanece técnicamente abierto pero inactivo. La causa oficial de muerte de los 4 miembros de la familia Montoya sigue siendo shock neurológico de origen indeterminado. El paradero de Héctor Montoya, tras su segunda desaparición en 1920, nunca fue establecido. El destino de Manuel Ordaz continúa siendo un misterio sin resolver, y el objeto, sea lo que fuere, un artefacto prehispánico con propiedades inexplicables, una elaborada herramienta de tortura psicológica o simplemente el núcleo físico de una leyenda cimentada en el miedo, permanece oculto, custodiado o quizás destruido junto con los secretos que podría revelar.
Solo queda la frase que Salvador Montoya pronunció en sus últimos momentos de lucidez. Esa advertencia críptica que ha resonado a través de décadas de investigaciones truncadas y vidas interrumpidas. La justicia viene desfigurada esta noche. Para los pocos que conocen la historia completa, esta frase ha adquirido un significado más profundo y perturbador. No era solo una observación sobre la corrupción del sistema judicial o una referencia a los emisarios que lo visitaron aquella noche lluviosa. Era un reconocimiento de algo más fundamental, que existe una justicia más antigua y terrible que la codificada en nuestras leyes modernas, una justicia que ve más allá de las apariencias y las manipulaciones, que juzga no según las reglas humanas, sino según una verdad más profunda e implacable. Una justicia que cuando finalmente nos alcanza, viene con un rostro tan deformado por nuestros propios crímenes que su simple contemplación resulta insoportable. Desde la publicación del libro de Fuentes, varios investigadores han intentado retomar el caso. Todos han encontrado los mismos obstáculos: archivos clasificados, testigos reticentes, accesos bloqueados, como si una mano invisible continuara protegiendo el secreto de los Montoya. En 2007, un equipo de arqueólogos solicitó permiso para examinar el sótano sellado con tecnología no invasiva, radar de penetración terrestre y escaneo térmico que permitiría ver a través del concreto sin perturbarlo físicamente. La solicitud fue denegada por razones de seguridad estructural. En 2012, un documentalista intentó localizar descendientes de las personas involucradas en el caso, incluyendo potenciales familiares lejanos de Héctor Montoya. Su investigación se interrumpió abruptamente cuando sufrió un accidente automovilístico que le dejó secuelas neurológicas permanentes. En sus últimas entrevistas, afirmaba haber encontrado algo que nadie debería ver. Sus notas de investigación nunca fueron recuperadas. Más recientemente, en 2014, una investigadora independiente afirmó haber localizado documentos que sugerían que el artefacto Montoya podría estar relacionado con otras leyendas similares en diferentes partes de México. Objetos antiguos con propiedades extraordinarias, custodiados secretamente y ocasionalmente utilizados por figuras poderosas para mantener control sobre sus subordinados. Su teoría conectaba el espejo negro de los Montoya con otros objetos míticos mencionados en crónicas coloniales y leyendas indígenas. Espejos que mostraban el futuro, máscaras que revelaban la verdadera naturaleza de quien las miraba, ídolos cuyos ojos causaban locura a quien los contemplara directamente. Esta investigadora, Claudia Méndez, publicó un artículo en una revista académica de escasa circulación y anunció que estaba preparando un libro completo sobre el tema. 6 meses después, abandonó abruptamente su investigación y se retiró de la vida académica. Cuando un colega la contactó para preguntarle los motivos, su respuesta fue breve y enigmática. Hay puertas que nunca deberían abrirse y ojos que nunca deberían encontrarse con los nuestros. ¿Casualidades, sugestión o algo más? La historia de los Montoya parece atraer y repeler simultáneamente a quienes intentan descifrarla, como si el objeto mismo, desde su escondite desconocido, proyectara una influencia que trasciende el tiempo y el espacio, alcanzando a quienes se acercan demasiado a la verdad. Hoy, más de 100 años después de aquella noche lluviosa en Cusiguiriachi, el caso permanece como un enigma sin resolver, un susurro en los márgenes de la historia oficial. Los registros están dispersos, las voces silenciadas, los testigos hace tiempo desaparecidos. Solo quedan fragmentos, como piezas de un rompecabezas que nadie ha logrado completar. La hacienda Montoya sigue en pie, parcialmente restaurada como atracción turística menor, aunque el sótano permanece sellado y fuera de los límites establecidos para los visitantes. Ocasionalmente, según reportes no oficiales, personas que pasan la noche en sus cercanías experimentan pesadillas vívidas en las que se ven a sí mismas sentadas en una sala, esperando a que una puerta se abra y algo innombrable entre a juzgarlas. En Cusiguiriachi, ahora un pueblo más animado gracias al turismo,
Los habitantes han aprendido a capitalizar la leyenda sin profundizar demasiado en ella. Venden postales, pequeños recuerdos, incluso réplicas de El Espejo Negro, aunque ninguna se parece remotamente a las descripciones que han sobrevivido del original. Los guías turísticos narran versiones edulcoradas de la historia, enfatizando los elementos melodramáticos y omitiendo los detalles más perturbadores. Una familia que murió misteriosamente, un tesoro escondido en el sótano, el fantasma de Héctor que aún vaga por las ruinas. Historias inofensivas para entretener a visitantes que no permanecerán más de una noche. Pero cuando cae la tarde y los turistas se han retirado a sus habitaciones, los habitantes más antiguos de Cusihuiriachi mantienen sus propias precauciones. Nadie pasa cerca de la hacienda después del anochecer. Las puertas se aseguran con especial cuidado. Los niños son instruidos para nunca, bajo ninguna circunstancia, jugar cerca de las ruinas. Y en noches particularmente oscuras, cuando ni siquiera las estrellas ofrecen consuelo, algunos juran ver una luz tenue que se mueve por las ventanas vacías de la vieja casa. Una luz que no es fuego ni electricidad, sino algo más antiguo y frío. Es posible que la justicia, cuando ha sido corrompida sistemáticamente, encuentre formas alternativas de manifestarse. Que exista una contabilidad más fundamental que la de nuestros tribunales, una que eventualmente alcanza incluso a quienes se consideran por encima de la ley. Salvador Montoya, un hombre que hizo fortuna traficando con la justicia, encontró la suya en forma de un objeto antiguo cuyos orígenes se pierden en las brumas del tiempo precolombino. Un objeto que, según todas las indicaciones, mostraba a quien lo miraba no la realidad superficial, sino una verdad más profunda e insoportable. Su familia, cómplices silenciosos o víctimas de su tiranía doméstica, compartieron su destino. Héctor, único superviviente, pasó el resto de su vida huyendo de algo que quizás había vislumbrado parcialmente: la verdadera naturaleza de la justicia cuando viene desfigurada por nuestros propios actos. Los investigadores que posteriormente intentaron desentrañar el misterio enfrentaron sus propios juicios. Algunos abandonaron, otros desaparecieron, otros más vieron sus vidas transformadas por el simple acto de acercarse demasiado a un secreto que parece resistirse activamente a ser revelado. Incluso ahora, mientras estas palabras son leídas o escuchadas, el eco de aquella noche de 1915 continúa expandiéndose, alcanzando nuevas mentes, sembrando nuevas semillas de inquietud. Como si la historia misma fuera una versión atenuada del objeto que describe, capaz de imprimir su huella en quienes la contemplan demasiado intensamente. En un mundo donde la justicia humana falla tan a menudo, donde los poderosos manipulan las leyes para su beneficio y los vulnerables sufren las consecuencias, hay cierto consuelo perturbador en la idea de una justicia más antigua y fundamental, una que ve a través de nuestras elaboradas defensas, nuestras racionalizaciones, nuestros privilegios y posiciones. Una justicia que, cuando finalmente llega, lo hace con un rostro tan deformado por nuestras propias transgresiones que su simple visión resulta insoportable. Esta es la lección final del caso Montoya, la que susurra entre líneas en todos los documentos, testimonios y análisis. Nadie escapa para siempre al juicio final. Podemos corromper las leyes, silenciar testigos, destruir evidencia. Podemos construir fortalezas de poder y privilegio que nos aíslen de las consecuencias inmediatas de nuestros actos, pero en algún momento, quizás cuando menos lo esperamos, llamarán a nuestra puerta en una noche lluviosa. Y cuando abramos encontraremos a la justicia esperándonos. No la justicia idealizada de nuestras estatuas de ojos vendados, sino una más antigua y terrible. Una que nos mira directamente a los ojos y nos muestra, sin filtros ni misericordia, la verdad absoluta de lo que somos y lo que hemos hecho. Y en ese momento, como Salvador Montoya y su familia aquella noche de febrero, comprenderemos el verdadero significado del terror. La hacienda permanece en pie, silenciosa, testigo de un horror que trascendió generaciones. El sótano sigue sellado, protegiendo a los incautos de lo que pueda quedar allí abajo, si es que queda algo. Los documentos continúan dispersos en archivos polvorientos, fragmentos de una verdad demasiado perturbadora
para ser completamente reconstruida. Y el objeto mismo, el espejo negro o la justicia corrompida, permanece oculto en algún depósito gubernamental olvidado o quizás destruido hace décadas por alguien que comprendió finalmente su verdadera naturaleza. Pero su sombra persiste en las pesadillas de quienes escuchan la historia, en el escalofrío que recorre la espina dorsal de los visitantes que se acercan demasiado a las ruinas, en la sensación momentánea pero intensa de ser observados por ojos que ven mucho más de lo que quisiéramos revelar. La noche en que la justicia fue corrompida en Kushiwiriachi no marcó el final de una historia, sino el comienzo de un mito que continúa creciendo en la oscuridad, alimentándose de nuestros miedos más fundamentales, que nuestros secretos sean expuestos, que nuestras justificaciones sean despojadas, que nuestras máscaras caigan y seamos finalmente juzgados por lo que realmente somos. Un mito que nos recuerda que al final, la corrupción de la justicia puede ser su transformación más terrible, no su ausencia, sino su desfiguración en algo que no reconocemos hasta que es demasiado tarde, algo que viene en la noche y nos mira con ojos que reflejan nuestra propia condenación.